La entrevista con Marcelo Huanca Dorado. Este 6 de junio de 2022, como hace muchos años, se celebra en Bolivia el Día del Maestro. Estamos en contacto con un ex parlamentario, un educador, un maestro hace muchos años, el abogado Daniel Valverde. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Marcelo. Un gusto saludarlo y además aprovecho para felicitarlo por el emprendimiento periodístico que ha iniciado. Sin duda alguna, usted es un periodista reconocido, con mucho prestigio, con mucha credibilidad, y creo que siempre eso es bueno en una sociedad, ¿no? Tener esos espacios de orientación, de información, y que indudablemente una sociedad como la nuestra son muy apreciados. Doctor, son más de 140,000 docentes en el país. El Estado es el que controla, bueno, en realidad la parte de docentes está en manos del gobierno central. No me queda claro qué rol juegan las gobernaciones, ¿no? Habían los servicios departamentales de educación, pero eso ha cambiado. Pero sí las alcaldías tienen que ver con el tema de infraestructura. Este sistema de tres cabezas funciona en la educación boliviana. ¿Cuál es su análisis, por lo menos en la educación básica? ¿Cómo analiza? Bueno, mire, la parte administrativa, que es un poco la que usted menciona, tiene dificultades, ¿no? Creo que lo que usted señalaba, ¿no? Tener tres cabezas y que muchas veces, en realidad, una está abocada básicamente a la parte de infraestructura, la otra a temas muy administrativos o secundarios, como es el caso de la gobernación, que prácticamente no tiene ninguna incidencia, y el control real de la educación lo tiene el nivel central, ¿no? No obstante que la Constitución Política del Estado establece que esa es una competencia donde los tres niveles deben actuar. El nivel central se ha reservado esa potestad y lo que hoy notamos que hace falta una reestructuración por la parte administrativa y por otra parte generar, ¿no?, una nueva educación en el país. Lo que estuvo con la ley Avelino Ciñani ha tenido ya dificultades, no está de los desafíos de una sociedad globalizada, de un mundo que es mucho más competitivo, que debe abocarse a la parte humanística, pero también desarrollar tecnología, ¿no?, desarrollar valores, aumentar la innovación, el emprendimiento en los jóvenes. Creo que eso efectivamente hace falta la educación y hace falta además un debate profundo, real, que nos permita establecer nuevas pautas para ese cambio que precisa la población. Por lo pronto, yo concluyo indicándole de que el esfuerzo que hace es importante, pero mientras no se le dé las condiciones, ¿no?, que merecen los maestros, siempre vamos a la educación con tremendas dificultades. Nosotros en la universidad tenemos que lidiar, por ejemplo, con estudiantes que llegan con tremendos problemas que tienen que ver desde la lectura comprensiva, desde el pensamiento lógico, que creo que no se desarrollan en la educación. Tenemos todavía un sistema demasiado memorístico, repetitivo, que ya está desfasado, repito, de lo que es hoy en día una educación en el siglo XXI. Esta pandemia que ha afectado a todo el mundo ha desnudado más en los países como Bolivia las dificultades. La conectividad, que todavía es deficiente, tiene que ver con el Estado, con la inversión, y por otro lado la capacidad económica de los padres para poder brindar la oportunidad de un acceso, por ejemplo, a una educación a distancia, que no se ha dado y que sé que hay muchas familias que han preferido dejar a sus hijos fuera de la escuela. Lo decían los mismos dirigentes del magisterio, que ha habido un retroceso en estos 2 años. Y lo decía Fe y Alegría, que ha trabajado hace años con educación a distancia, vía radio, vía televisión, que sí se puede, pero que el gran problema es el uso político de la educación, la politización de la educación, el nombramiento de autoridades a dedo y no los más eficientes. Ese tema tiene que ver con un cambio. Usted decía, hay que reflexionar profundamente para transformar la educación, el sistema educativo de Bolivia, para tener por lo menos oportunidades a corto y mediano plazo. ¿Cómo lo ves? ¿Son temas de fondo
¿Cuáles son esos temas de fondo que debíamos cambiar, modernizar y mejorar? Yo creo que en la educación, Marcelo, está todo por hacerse, ¿no? Y la pandemia cabalmente desnudó, ¿no?, las deficiencias, las limitaciones del sistema educativo que tiene nuestro país, ¿no? Y lo que fue peor, ¿no?, en plena pandemia es haber clausurado incluso el año escolar. Si usted recuerda, ese fue un atentado, ¿no?, contra miles de estudiantes de todo el país, ¿no?, de la educación escolar. El mundo hoy en día se dirige a un modelo de educación que va a combinar, ¿no?, lo virtual con lo presencial, que va a combinar la parte humanística con la parte tecnológica, que precia mucho, ¿no?, capacidades y valores que tengan los estudiantes, que no tienen que estar adormecidos, sino que tienen que más bien desarrollarse, porque esa es la fuerza, la energía que luego se va a volcar a la sociedad para buscar el desarrollo. La educación que hoy tenemos no fomenta, no promueve esos aspectos y está muy rezagada en el ámbito de la modernización, de la tecnología. Entonces, fundamentalmente escolar tiene que dar pasos hacia eso, ¿no? Tienen que llamarse a los expertos, ¿no? Hay en Bolivia reconocidos pedagogos, ¿no?, especialistas en el tema de la educación, y ojalá el gobierno pueda entender, ¿no?, que estamos realmente con una educación que ha ido bajando de nivel, ¿no? En los exámenes de competitividad que se dan, Bolivia no aparece, ¿no? Incluso ha decidido el gobierno no presentarse, o que no se presenten los estudiantes y los maestros a estas pruebas, ¿no?, que se dan, creo que una se llama PISA. Consecuentemente, Marcelo, hoy en día la conectividad de la que usted hablaba es una de las principales dificultades que tiene que resolver el país. Tenemos en Bolivia el Internet más caro, pero también el más lento de la región. No obstante que la Constitución Política del Estado establece que el acceso a la tecnología es un derecho fundamental. Pero eso ha quedado ahí, ¿no?, como una declaración, ¿no?, como una declaración de deseo, en la cual el gobierno tiene que comenzar a invertir, ¿no? El Estado tiene que mejorar las conexiones, tenemos que diversificar el Internet, tiene que llegar a todas las regiones, porque hay muchos lugares alejados que no tienen esa conexión, y esa sí fue una de las principales razones para que los estudiantes queden definitivamente rezagados en la época de la pandemia. Doctor, hasta una época eran las normales las que daban el título, ¿no es cierto?, de maestro. Ha cambiado, o sea, se exige ahora que sean las universidades a nivel de licenciatura. Hubo un proceso acelerado, entre comillas, de capacitación. No sé si logró su objetivo, pero hay en los papeles esa exigencia. Sin embargo, también vemos otro problema, el que gran parte de los maestros, por la miserable renta que recibe cualquier jubilado hoy en día, deciden seguir trabajando, y que hay personas ya de muy avanzada edad, y he visto en estos días quejas de padre, dice que a la profesora no la escuchan, habla muy despacito, ya no ve. Esos temas son reales eso no pasa solo en la escuela, pasa también en las universidades, donde hay docentes de mucha edad. ¿Cómo lo ve ese tema? No se puede generalizar, Marcelo, ¿no? Yo le puedo asegurar que en el ámbito universitario hay docentes que tienen, como usted señala, avanzada edad, son personas de la tercera edad, pero han hecho los esfuerzos necesarios como para poder actualizarse y también insertarse, ¿no?, en este periodo de la pandemia. Y son docentes, muchos de ellos reconocidos, porque finalmente, ¿qué es lo que se valora mucho en la docencia universitaria fundamentalmente? La experiencia, ¿no? El dominio de la materia, ¿no? Las metodologías que usa el docente para poder desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje, la interrelación con los estudiantes, todos esos aspectos no creo que no están muy vinculados con la edad, ¿no?, sino con la vocación, con la experiencia, la capacidad. Porque puede haber docentes también muy jóvenes que no tienen esa vocación y que entran, ¿no?, a brindar clases, ¿no? Eso puede ocurrir en la universidad como también en el sistema educativo escolar, porque ven en eso un medio de vida, ¿no? No es la vocación de ellos, no tienen el compromiso suficiente, y por lo tanto muchos de ellos terminan dañando, ¿no?, a los estudiantes, terminan frustrando, terminan generando
esos vacíos educativos que luego se van arrastrando, ¿no? Entonces, ahí tanto el gobierno, me refiero al gobierno universitario, como quienes manejan la educación escolar, tienen que tener, ¿no?, una mirada mucho más prolija, ¿no? Tiene que haber definitivamente una unidad de seguimiento, de evaluación permanente a los docentes, escuchar también a los estudiantes, porque los estudiantes tienen la posibilidad de evaluar a los docentes. Consecuentemente, yo no me juego por el tema de la edad, me juego más, repito, por la vocación, por la capacidad, por la metodología, por esos aspectos que son importantes. En universidades muy reconocidas del extranjero, muchas veces los docentes se los llama senior, ¿no? Son docentes realmente que han acumulado toda una experiencia, ¿no?, de vida y que la trasladan luego a las aulas. Y esas aulas son las más buscadas, los estudiantes quieren pasar con esos docentes, que repito, tienen esas capacidades. Ahora, hay materias también, fundamentalmente, que las materias, ¿no?, de la nueva generación, de esta época, que tiene que ver con temas informáticos, medio ambiente, donde indudablemente, ¿no?, creo que la edad te termina, ¿no?, condicionando. Doctor, por lo que usted acaba de decir, que es cierto creo que en ninguna otra profesión como en el docentado hace falta que haya vocaciones, es decir, que vayan verdaderos apóstoles a seguir impartiendo y ahí se supera la edad. Pero no ha sido así, conocemos en la escuela, hay gente que salió bachiller, se capacitó, se enganchó, se reenganchó, como dicen en el cuartel, ¿no es cierto? Pero que no responde. Hará falta una revisión. La pregunta es, ¿nos estamos preparando para el futuro con nuestro sistema escolar, universitario? ¿Nos estamos preparando para el futuro porque se vienen días muy difíciles a partir de la guerra, a partir de la competencia que hay, que es tecnológica? Definitivamente, le preguntaba a un docente a un docente del extranjero, ¿en qué hay que preparar? ¿Qué le recomendarías a un padre qué carrera debe tomar su hijo? Me dice que en este momento es incierto, que no se sabe, que debe estar preparado para todo. ¿Cómo ve a Bolivia en el futuro con la educación que tenemos? Muy interesante su pregunta, muy interesante, y ahí hay que sincerarse, ¿no? Como está la educación en este momento, no estamos en condiciones de enfrentar lo que se viene en condiciones de competitividad, ¿no? Es decir, vamos a quedar rezagados. Tenemos un sistema educativo, ¿no?, que es muy melancólico, que mira mucho hacia atrás y no mira, ¿no?, lo que está aconteciendo en el mundo. La misma UNESCO, ¿no?, que es el principal organismo que es rector de la educación en el mundo, ha establecido que hay dos tipos de analfabetismo. El analfabetismo absoluto, que es no saber leer y escribir, ¿no?, que según los indicadores está prácticamente eliminado, ¿no?, los porcentajes que hay son mínimos. Pero hay otro tipo de analfabetismo, que es el funcional, ¿no?, que establece la UNESCO y que tiene que ver, por ejemplo, con personas educadas pero que no manejan un segundo idioma extranjero, ¿no?, con personas que han recibido un determinado título pero tienen tremendas dificultades con el manejo de las tecnologías, ¿no?, con personas que tienen graves problemas de redacción, de ortografía, ¿no?, con personas que tienen problemas de razonamiento lógico que no les permite tomar una decisión correcta en un momento cuando se enfrentan a un problema, un conflicto. Entonces, en esos términos, lo que es el analfabetismo funcional, la educación nuestra está en deuda, ¿no?, porque el sistema educativo que tenemos, repito, es muy melancólico, ¿no?, es muy reivindicacionista, ¿no?, habla mucho de la descolonización, habla mucho de la parte ideológica, que no está mal, pero tiene que ir a la par, ¿no?, de lo que es la modernización de la educación y formar actores que sean competitivos, pero siendo competitivos también, por supuesto, tienen que tener valores humanos, valores cívicos, que hacen falta mucho a la sociedad. Entonces, hay que tener siempre una mirada integral. Estamos trabajando con una de las miradas y estamos dejando atrás otras áreas de la educación que son tremendamente importantes. Y claro, eso no quiere decir que los bolivianos seamos malos. ¿Cuántos bolivianos que se han ido fuera han triunfado, son exitosos, ¿no? Y son muy valorados en Europa, en Estados Unidos, en varios países. Eso simplemente como apunte, doctor. Yo le agradezco mucho y felicidades. Felicidades por ese trabajo de análisis en profundidad, de crear conciencia, de generar interés, despertar el interés, de enamorar al estudiante a que sea ávido de lectura, de conocimiento. Creo que esa parte, la parte pedagógica, a veces falla, porque escuchamos clases repetitivas como poner un video
Y claro, los estudiantes desde la escuela se duermen, no aprenden. Y quienes no tienen tanta experiencia. Yo tenía un profesor que era de matemáticas en el Marceliano Montero en Montero. Su apodo era el profesor muerte, porque todo el mundo se aplazaba en matemáticas. Creo que esa parte tiene que ser superada. De lo contrario, pues vamos a seguir igual llorando por el pasado como ustedes. Profe, muchas gracias por este diálogo. Su mensaje final, por favor. Todo el agradecido soy yo, Marcelo. No hay duda que la educación es el área más importante que tiene un Estado y una sociedad para poder salir adelante. Hay que trabajar en la calidad de la educación, hay que trabajar en la diversificación de la educación y hay que sacar lecciones también de estos 2 años que hemos tenido de pandemia, ¿no? Que nos ha obligado a una reingeniería de los procesos educativos, a una reinvención. Algunos lo han logrado, muchos otros han intentado y no lo han logrado, pero siguen persistiendo, y otros definitivamente no, han quedado excluidos. Yo le voy a compartir los resultados de una investigación que hemos hecho en la universidad, que tiene que ver cabalmente, ¿no?, con el impacto que ha tenido la pandemia en la educación, en la cultura, y esto se ha traducido ahora en un libro que estamos publicando 12 docentes en la Feria del Libro, que va a ser el 9 de junio, le anticipo, pero le voy a compartir el adelanto del resumen de los principales hallazgos que seguramente usted lo va a poder utilizar para un análisis, para un siguiente programa con algún otro invitado de los colegas que hemos trabajado en esa investigación. Así que muy agradecido, Marcelo. Le felicito nuevamente por el espacio que usted ha generado y que creo que sin duda alguna va a ser muy importante también para la sociedad cruceña. Muchas gracias. Muy buenas tardes y felicidades. Gracias. La entrevista con Marcelo Huanca Dorado.